¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle por las frecuencias del 45.1, 45.2 y 45.3 del canal del Congreso, transmitiendo a la República Mexicana. Estamos platicando con nuestras y nuestros representantes en lo que es el término, el cierre de la 64ª legislatura, ya preparándonos para el inicio de la nueva legislatura, pero sin duda es momento de hacer un balance. Y mire, hay un tema que a todos nos atañe porque todos los días nosotros escuchamos la radio, vemos la televisión y ahora pues estamos en las plataformas digitales, en las redes sociales. Y bueno, la comisión encargada precisamente de estos temas aquí en la Cámara de los Diputados es la Comisión de Radio y Televisión. Y para platicar de este y otros temas, hemos invitado al estudio de noticias del Congreso a la diputada Isabel Guerra Villarreal, a quien le agradecemos mucho que nos dé unos minutos al canal del Congreso. Muchísimas gracias, diputada. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es el balance después de estos 3 largos años de trabajo, en medio de una pandemia, una situación atípica para todos, no solo para el Poder Legislativo? ¿Cuál es el balance que tienen ustedes en la Comisión de Radio y Televisión al cierre de esta legislatura, diputada? Pues mira, como bien mencionas, ha sido una legislatura completamente atípica y bueno, estuvimos dentro de 3 años de la legislatura, sin embargo, yo al frente de la presidencia fueron solamente 2, cuando Laura Rojas asume la presidencia del Congreso, se queda este espacio para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y pues me dan la oportunidad y el privilegio de poder presidir. Y bueno, pues muy contenta a lo largo de estos 2 años, que en realidad es que el tiempo que me tocó estar ahí. Y bueno, pues con un ámbito súper importante como es la radio y la televisión, ¿no? Hay cerca de 2.100 estaciones de radio en todo el país, más de 1.500 canales de televisión. Entonces es un tema súper importante y que se volvió muy importante a raíz de la pandemia. Recordemos que pues precisamente se volvió como un canal para poder seguir teniendo comunicados a los niños en sus temas escolares, se volvió el tema de la escuela en casa. Entonces se hizo mucho más latente la importancia de todo este sector pues para en general la sociedad. Usted tiene experiencia también en la docencia, en la enseñanza. ¿Cuál es su balance personal de esta experiencia de Aprende en Casa, en donde pues el Sistema Público de Refusión del Estado Mexicano, las autoridades educativas hacen esta estrategia? Si bien ya conocíamos la telesecundaria, ya había como una experiencia previa, pues esto cambió completamente el panorama. Sí, no, y la verdad es que esta parte donde los niños se tienen que obligados regresar a sus casas y estar ahí, fue pues la única forma de comunicación que tuvieron con algún sistema, pues digamos, escolarizado, ¿no? Hay muchas comunidades donde era el único medio, el radio, por ejemplo, estar escuchando sus clases a través del radio, todo lo que fue en las zonas rurales, las zonas indígenas. Entonces sí fue sumamente importante, dado que las condiciones, obviamente los maestros hicieron un gran esfuerzo por tratar de mantenerse comunicados, pero aún así ellos también tenían que resguardarse. Entonces fue una especie de, pues nos quedamos todos en casa, pero de qué manera podemos mantener esa comunicación tan importante para tener vigentes a los niños con algún contacto. Y bueno, la Secretaría de Educación evidentemente hizo un esfuerzo a través de los programas, de la programación que se hizo en Aprende en Casa. Y bueno, definitivamente los medios fueron sumamente importantes para poder tener ese contacto. Quizás sea de media hora, pero fue lo que mantuvo a los niños interesados en clases y esta parte de seguir teniendo algún contenido que pudiera, pues ahora sí que sacar adelante el ciclo escolar. Ya llevamos más de medio año de un ciclo completo de esta modalidad y bueno, a hoy por hoy es incierto lo que va a pasar. Hay algunos, aunque hay una indicación a nivel federal de regresar a clases el 30 de agosto, vemos que algunos estados pues no están dispuestos a ese riesgo, entonces va a seguir siendo esta forma la única de seguir en comunicación, además de lo que también se da, que y repito, es también un esfuerzo de los maestros, de qué manera hubo maestros que empezaron a hacer programas de YouTube, de estar de alguna manera haciendo videos o tutoriales que se los mandaban a través de WhatsApp a sus alumnos. Entonces, pues tuvimos que entrar a la nueva modernidad, ahora sí que a fuerza, el uso del internet y demás, para poder pues tener a los niños en contacto, ¿no? Y que no se perdiera más de este ciclo escolar. De esto que señala por esta experiencia de la educación pues en radio y televisión, pero también está hablando usted de un nuevo actor que es Internet, las plataformas tecnológicas, estos redes sociales como YouTube. ¿Ustedes están viendo la necesidad, no sé, podemos decir para la próxima legislatura, tendrá que ser la Comisión de Radio, Televisión y Nuevas Tecnologías? ¿Está transitando para allá? ¿Se tendrá que adecuar la comisión a una nueva realidad que ustedes ya están viviendo? Pues es que definitivamente a nivel mundial ya vamos en la 5G.
Ajá. Entonces sí hay que hacer cambios, hay que cambiar la legislación. No hay nada legislado en ese tema, por ejemplo. Ajá. Entonces sí habría que pues, considerarlo porque hay mucho tema que poder abordar y sobre todo que se volvió súper importante este tema del internet. Fíjate, en casa la mayoría, o sea, hay ciertos porcentajes que nos marca el IFETEL, pero ya es tanto lo que ha aumentado la cantidad de hogares que ya tienen internet, que es una herramienta que se volvió súper necesaria. Entonces, también nosotros pues tenemos que adaptarnos a los cambios. Una de las propuestas que hizo esta comisión fue precisamente en ese sentido, que cuando los estudiantes descargaran contenidos educativos, no tuviera un costo en el plan tarifario o de gasto de datos para los planes de los papás, ¿no? De los celulares o de los temas que tuvieran que ver con las cargas en los pues, equipos de celular, de los equipos de sus casas, que no fuera un gasto en la cantidad de descargas o de datos de sus equipos. Entonces, empezamos sin querer, pues como meternos en ese tema, ¿no? Que de alguna manera fuera accesible el uso de los datos para los papás en este sentido con la pandemia. Hay esta realidad social de la pandemia y la educación, pero hay otro tema que también les tocó a ustedes observar y abordar, el de las radios comunitarias, el de las radios indígenas. ¿Qué nos puede platicar de este tema en donde pues a nivel federal hubo una voluntad de apoyarlas, pero en los hechos lo que hemos podido observar, que hemos podido platicar con gente de radios indigenistas es que pues todavía ahí hay materia pendiente? Fíjate que hay algo que tiene que ver con la factibilidad. O sea, no a todas las comunidades puede llegar ahora sí que el espectro que pueda permitirles a ellos poner una radio indígena y poder transmitir incluso en su lengua, que fue uno de los temas que nosotros abordamos dentro de este periodo, que fue el que pudieran ellos poder tener una concesión y que aparte se les permitiera hablar en su lengua. Eso fue algo que se modificó en la ley y se le dio como la facilidad para poder estarlo haciendo. Sin embargo, pues lo que detiene, ya podemos decir que está listo en la ley. Ya lo pueden hacer, ya inclusive el IFETEL ya puede dar este tipo de concesiones. Pero definitivamente la infraestructura no está al acorde como para poder dar esto. Entonces, de alguna manera está todo servido, pero necesitamos más infraestructura, necesitamos más recursos para poder llegar a estas comunidades más retiradas que no tienen este acceso porque pues, la misma ubicación geográfica no lo permite, ¿no? Entonces nos queda también ese tema ahí pendiente, ya está dado de las bases para poderlo realizar. La cosa es que podamos invertir en esta tecnología y hacer uso de estas nuevas espectros y nuevas antenas y nuevo equipamiento que permita que estas comunidades estén cerca mediante estas tecnologías. En el tema de los grupos vulnerables, diputada, bueno, evidentemente las personas invidentes utilizan la radio, los sordos ven la televisión, pero no entienden. Ahí hubo un trabajo que hicieron, no ustedes directamente, sino con la Comisión de Radio, Televisión y también la de Cinematografía. Ahora, cuando vamos al cine, todas las películas, aunque estén en español, están subtituladas. Exacto, o sea, se trata de hacer más accesible para todas las personas, inclusive con discapacidad, diferentes tipos de discapacidad, que puedan pues tener las mismas oportunidades, ¿no? Y entonces se hace esto de las películas, se hace también la parte del lenguaje de señas. Entonces, de alguna manera estamos como avanzando en esos temas pues para dar inclusión a todos los sectores. ¿Qué han encontrado ustedes en este tema de lengua de señas? Porque hay mucha gente que no le gusta ver el recuadrito con el intérprete, empezando por el canal Congreso, que lo tenemos en las sesiones, pero sí hay gente que, bueno, no utiliza lengua de señas y le parece un poco molesto. ¿Qué han encontrado ustedes respecto a esto? ¿Hay aceptación social o solo es una percepción que se tiene en algunas personas? Pues realmente, si queremos realmente hacer esta inclusión, tenemos que acostumbrarnos. O sea, en otros países se hace, nosotros no tenemos la excepción y aparte hay población que lo requiere. Si fuera algo aislado, pues igual y a lo mejor poder hacer uso de otros recursos, pero si ya tenemos población con esta situación, habría que atenderlos, no tenemos por qué dejarlos fuera. Y esa es la manera correcta, ¿no? Tarde o temprano quizás es como cualquier nuevo cambio. Nos batallamos para adaptarnos, pero al final de tiempo pues tendría que ser así. Hay un tema que llegó ya prácticamente al cierre de la legislatura. De parte del Poder Judicial hay una decisión respecto a un tema de los derechos de las audiencias, ¿no? De todas las personas que escuchamos, vemos radio y televisión y ahora también utilizamos
Internet. ¿Qué les va a tocar a usted, diputada, en la Ley Federal de Radio y Televisión o de la Radio y Telecomunicaciones, que ya cambió esta Ley Federal de Radio y Televisión, ahora es de Telecomunicaciones y Radiodifusión? ¿Qué les va a tocar a ustedes o si les va a dar tiempo en periodo extraordinario? ¿Qué es lo que está pasando con este tema de los derechos de las audiencias y por qué el Poder Judicial le mandata a la Cámara de Diputados en un tiempo perentorio a hacer modificaciones? Bueno, es justamente eso. Hay un recurso donde anteriormente cada concesionario podía hacer su código de ética. Ellos determinaban el código de ética. Se elimina esta parte y se vuelve ahora el IFETEL quien hace los lineamientos o los códigos de ética, pero de una manera muy general. Y lo que la Suprema Corte dice es, no, el código lo hace cada concesionario con los lineamientos que manda el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces nos dice que tenemos que modificar estas leyes de la ley para que podamos corregir y sea nuevamente cada concesionario quien emita su código de ética. Ahora, ¿qué pasa? No ha llegado todavía a la comisión y ya por lo que queda, ya no estamos en periodo ordinario. Ajá. Para un extraordinario no es tema, hay otras prioridades que todavía no has logrado sacar. Entonces, sé que ya lo mandó la Suprema Corte, ya fue la resolución, sin embargo, no ha llegado a mesa directiva y de mesa directiva tampoco ha sido turnado a comisión. Entonces, no nos va a alcanzar. Inclusive había una propuesta de uno de los diputados de hacer una modificación de esta ley, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que sin embargo también teníamos detenida porque no podíamos saber la resolución de la Suprema Corte. Ya dijo que sí, que se regresa. Entonces, este dictamen prácticamente va a ser pues aprobado o se va a formar al cuerpo del dictamen una vez que llegue a comisión, pero hoy por hoy sigue en mesa directiva o si lo tienen ahí ya lo están guardando para la siguiente legislatura. Precisamente eso le iba a preguntar. Entonces llega esa comunicación del Poder Judicial a mesa directiva, si no se los turnaron a ustedes, se queda en mesa directiva y lo deja como pendiente para la siguiente legislatura. ¿Es el proceso legislativo? Es correcto. O sea, ya si está ya en mesa, ahí está. Digo, tiene que estar porque la Suprema Corte pues ya lo mandató hace como un mes y medio. Entonces, ya lo manda, está ahí, pero no lo han turnado a la comisión. Y como ya estamos fuera del periodo, no lo van a hacer. Seguramente va a ser un encargo para la siguiente legislatura. Se queda ese y otro tema más pendiente. Hay dos temas que se van a quedar inclusive en mi informe, ¿no? O sea, se queda este tema y este tema pendiente para la siguiente. ¿Cuáles son estos temas que quedan pendientes? El otro es una minuta del Senado, que tampoco se alcanzó a discutir, o sea, ese sí llegó a comisión, sí llegó, se puso a consideración de la mesa directiva, sin embargo no hubo consenso, porque esta minuta lo que mandata es un ajuste en el pago de las concesiones. Todo concesionario de una estación de radio tiene que pagar a 20 años su concesión. Entonces, hay algunos que no pudieron contratar, sobre todo por esta parte de a 20 años, ¿no? Estamos hablando de un pago mucho más avanzado y hay algunas estaciones que están como el uso del Internet y de las otras herramientas que ha dejado un poco, pues, como en indefinición del futuro de esta concesión y sobre todo del poder seguirse manteniendo activa, ¿no? Entonces, dejaron de pagar y lo que el Senado nos dice es darles prórroga para que puedan pagar, no pagues a estos 20 años por anticipado, sino darles prórroga. Sin embargo, se quedó en la comisión, no hubo consenso entre los integrantes y pues quedará pendiente para una vez la nueva legislatura volverlo a someter, toda vez que no fue desechada, o sea, está ahí como minuta del Senado y tendremos pues la obligación de tomarla. Esto que está ocurriendo me da oportunidad de preguntarle para que todos los que estamos en esta charla podamos entender. A ver, entonces si hay un asunto que se queda... Termina la legislatura, usted en la Comisión de Radio y Televisión hace una entrega a la Secretaría de Servicios Parlamentarios y ese expediente se le entrega a la próxima legislatura con los asuntos pendientes. O sea, no es como se acabó la legislatura y ya todo se olvidó. Borrón y cuenta nueva. No es así entonces. Bueno, quizás anteriormente fuese así. Digo, yo tengo que hacer un informe de entrega-recepción donde puntuaré el hecho de que falta estos dos, tanto la minuta como el asunto de la Suprema Corte, el mandato, ¿no? Pero en esta legislatura, a raíz precisamente de la pandemia y hubo muchos temas que no se pudieron ver, hubo un acuerdo donde todo lo que estuviera ahora sí que en el tintero, pendiente de dictaminación, pasa para la siguiente legislatura. Entonces, justo en esta así sucedió. O sea, todos los temas no se van a quedar ahí, sino lo que se haya dictaminado o que esté pendiente de dictaminar, se queda todavía en la comisión y la siguiente legislatura deberá de recoger lo pendiente
y dictaminar en base a eso. O sea, no va a ser borrón y cuenta nueva. ¿Hay alguna legislador o legisladora que optó por elección consecutiva y va a continuar? Sí, al menos de esta comisión. Así que tengo presente, son 3 diputados que son integrantes o miembros de la directiva y que se reeligieron. Entonces sí va a haber, pues al menos ellos tienen el dato de que todavía están esos temas pendientes. No sabemos quién vaya a ser el presidente o presidenta en la siguiente legislatura, pero pues ellos traen como la encomienda, más lo que dejaremos por escrito para que estén enterados y lo puedan atender. Finalmente, diputada, me gustaría conocer su opinión, su balance de unas figuras que están sobre todo en los medios de servicio público. Los defensoras y defensores de las audiencias y los consejos consultivos ciudadanos. ¿Qué han observado ustedes desde la Comisión de Radio y Televisión? ¿Son instrumentos útiles? En el Canal Congreso tenemos ambos. Y por eso es que le pregunto, toda la audiencia del Canal Congreso, tenemos al defensor, tenemos el Consejo Consultivo, pero a nivel global, ustedes que hacen el análisis en la Comisión de Radio y Televisión, ¿cuál es el balance que están haciendo ustedes de estas figuras creadas en la ley precisamente? Pues mira, para mí, en mi punto de vista personal, yo creo que sí son muy importantes. O sea, ellos son quienes pues evalúan de alguna manera el contenido o la programación que se hace de cualquier tipo de programa. Y es importante también como el respetar lo que, pues ahora sí que el consumidor espera, ¿no? O el tipo de mensaje, sobre todo porque puede haber muchas variantes en cuanto a qué es lo... Y déjame mencionar algo. Hay algo que se corrigió también que tiene que ver con el uso apropiado del lenguaje. Entonces, ¿qué es el uso apropiado del lenguaje? ¿Cómo podemos determinar? Entonces, creo que es importante que haya este factor que te diga, a ver, ¿es correcto esta manera cómo te estás expresando o tendrías que hacer una pues revaloración y hacer una recomendación de qué es lo que se debe de permitir? Entonces yo sí es una figura que creo que debe de estar vigente, que creo que debe de fortalecerse inclusive, porque es necesario para que la gente, quien recibe, el consumidor final de una programación, tenga un contenido de calidad. Creo que es sumamente importante. Se derogó la ley de imprenta, si no mal recuerdo, en esta legislatura o en la anterior. Y ahora que están observando de los ciudadanos que nos sentimos aludidos en un medio de comunicación, que pasó una cámara y nos grabó, nos tomaron una declaración y al final nos arrepentimos y no querían que pasara y la pasaron. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos las y los ciudadanos para poder tener réplica ante un medio de comunicación, no necesariamente de servicio público, sino también privado? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos, diputada, los ciudadanos, para poder pues, tener este intercambio de puntos de vista con los medios de comunicación? Pues acudir a las instancias. O sea, hay instancias que verifican esto, ¿no? Donde uno pudiera de alguna manera quejarse o poner esta inquietud de que están invadiendo su intimidad y están invadiendo esta parte de la privacidad, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido... Ya es muy difícil que la gente se quede callada. Esta participación social ha hecho que realmente se sienta y que de alguna manera ya no cualquiera se queda como, ay, pues me pasó y ya, ¿no? O sea, hay instrumentos que te permiten estar pues manifestando tus inquietudes y que te protegen de alguna manera. Entonces, esa participación es muy valiosa y creo que vamos en buen camino en ese sentido. Y hay un tema en el cual, bueno, usted como legisladora de la legislatura de la paridad de género seguramente tiene muy presente. Digo, no es mi género, yo soy masculino, pero he visto que estuvieron muy preocupadas ustedes por el manejo que se da de pues, los estereotipos de la feminidad de las mujeres en los medios de comunicación. ¿Qué fue lo que hicieron en esta legislatura, diputada, para legislar en esta materia? Y es que, bueno, yo creo que el principal punto es la publicidad, en donde vemos muchos estereotipos de la mujer. Y, bueno, ¿qué fue lo que ustedes estuvieron encontrando y trabajando en esta legislatura? Hubo muchas iniciativas, realmente hubo pues mucha participación de parte de las legisladoras, de algunas legisladoras en ese tema. O sea, el visualizarlo fue sumamente importante, ¿no? Ya tenemos esta parte de la paridad, ya tenemos como los mismos espacios hombres y mujeres. Sin embargo, ¿cómo poder valorar la publicidad en temas que son pues, muy femeninos, ¿no? Y no caer lo estás encasillando solamente a la mujer, cuando pudiera ser parejo, pudiera ser, por ejemplo, un comercial de un lavatrastes, ¿por qué tener a una mujer lavando los trastes cuando puede ser hombre y mujer? Da lo mismo, ¿no? Entonces, hubo mucha inquietud, sin embargo, sí se presta a esta parte de determíname tú cuáles serían los sí y los no. O sea, es muy difícil
el no pasarnos de una rayita de qué está permitido, qué es feminismo, qué no es feminismo. O sea, no es tan fácil poder hacer como un manual de un ABC, de aquí no te mueves, ¿no? Tiene que ser una parte de mucho consenso, de mucho concientizar y seguir haciendo hincapié en que no se puede dar estereotipos a las mujeres solamente a las funciones feministas, o sea, o solamente femeninas, no feministas, femeninas. Entonces, sí hubo intentos, sí hubo varias iniciativas, sin embargo, a la hora de que llega a verse en comisión, es muy complicado. O sea, esta parte de, no, es que ustedes están en contra por ser mujeres y ya se les dio los espacios y ahora los tienen y ahora no se llegó a un consenso. Sin embargo, lo que sí se logró es el visualizar. O sea, a ver, no podemos limitar las funciones de las mujeres a solamente trabajos de antaño, de que vendría siendo el hogar, las funciones del hogar y tus funciones ahora sí que de mamá, ¿no? Sino que debe de ser parejo, y esta parte sí fue algo que lo vimos muy claramente en la comisión. Tenemos que ir hacia adelante con los temas de igualdad y no nada más de alguna manera equipararnos a puros temas que tengan que ver con la mujer y la parte que anteriormente se conocía como la parte de la mujer siendo ama de casa. Ya está en todos los ámbitos, ¿no? Poco a poco ha estado ganando los espacios bien merecidos y no tendremos por qué encasillarla en este estereotipo. Entonces, creo que la ganancia de esta legislatura fue, pues ya tienes la paridad, úsala y busquemos nosotras mismas como, sin que sea un lineamiento de ley, sino que nosotras mismas podamos lograr que no se estigmatice a la mujer con puros temas pues de ama de casa, sino que poco a poco los medios de comunicación también lo vayan visualizando y vayan sensibilizando, y su publicidad y los temas que tengan que ver con eso no sean dirigidos a tema hombre-mujer. O sea, ya es una igualdad que está en ley y que tenemos que respetar. Y aquí en la Cámara de Diputados es el mejor ejemplo. Tenemos información, preliminar del INE, incluso de Secretaría de Servicios Parlamentarios, que la próxima legislatura vamos a avanzar un poquito más, ¿no? Va a avanzar un poquito más el número de legisladoras en la Cámara de Diputados. Sí, o sea, al menos en mi estado ahora hay más mujeres. O sea, eso ya es ganancia. Creo que a nivel nacional así se va a dar ese fenómeno de más menos. Porque anteriormente, al menos en esta legislatura, fueron el mismo número de candidatas, hombres y mujeres, pero fueron las mujeres menos votadas. Y en este 2021 ya, o sea, aumentó la cantidad de mujeres votadas, y pues eso son muy buenas noticias. Diputada Isabel Guerra Villarreal, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en el Estudio de Noticias del Congreso. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Pues ahí lo tiene usted, los temas que ya se están perfilando la 65ª legislatura, los temas de radio y televisión, así que ya escuchó a la diputada. Si usted pues se siente aludido en un medio de comunicación, en un periódico, hay instancias para acercarnos y pedir el derecho de réplica, o en el canal del Congreso, recuerde que tenemos un defensor de las audiencias y tenemos nuestro Consejo Consultivo Ciudadano. Hay instrumentos para poder acercarse a los medios de comunicación e interactuar con ellos. Terminamos así esta charla con nuestra legisladora. Lo invitamos a que esté pendiente de las frecuencias del canal Congreso 45.1, 45.2, 45.3. Continúe con la programación del canal Congreso, Parlamento Abierto a las y los ciudadanos. Hasta muy pronto.